Esta misión se hizo presente en Colombia del 3 al 12 de junio y le dará seguimiento a los procesos en el país desde los países de origen de cada una de las organizaciones. En este marco de la misión se sostuvieron reuniones con organizaciones convocantes, organizaciones de derechos humanos, representantes de iglesias, entidades del Estado a nivel nacional y algunas embajadas, delegación de la Unión Europea, con la OACNUD, entre otras organizaciones. Se realizaron visitas también en 11 territorios donde se logró constatar la situación de las graves violaciones a los derechos humanos. Estas visitas se realizaron en las regiones de Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca. En estos espacios se entrevistaron con integrantes de primera línea, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, de poblaciones, de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y víctimas de la fuerza pública y paramilitar. También se atendió y se recibió información de organizaciones y víctimas de LGTBIQA+. Se realizaron también reuniones con representantes de organizaciones, alcaldías, Ministerio Públicos y en algunos casos con Policía Nacional Civil a nivel territorial. Es importante señalar que para la misión es de mucha preocupación ver o constatar los últimos acontecimientos que se dieron durante la visita de la misión en el país. Justo cuando la misión estaba acá, se dieron hostigamientos de la fuerza pública cerca de los lugares donde se estaban los comisionados representantes y se dieron también asesinatos, agresiones oculares a jóvenes que son de Cali y de otras ciudades. Otro punto importante que nosotros lo vemos con mucha preocupación es en la que ayer justamente en el marco de esta misión hayan aparecido los cuerpos de 2 personas que habían sido desaparecidas anteriormente. Aún con la presencia de la misión en el país, pudimos constatar estas graves violaciones a los derechos humanos, lo cual vemos con preocupación esto y otros hallazgos que fuimos encontrando durante las visitas, durante las entrevistas que están totalmente documentados, las cuales vamos a dar a conocer en este momento. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todes y todos. Mi nombre es Matías Vallejos y soy de la Fundación Los Ojos de Chile. Hoy les compartiré nuestros principales hallazgos y con respecto a las características de la verificación. La misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales. Documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del paro nacional. Observó y constató diferentes patrones de represión que se configuran en un escenario en donde las violaciones de derechos humanos han tenido carácter de graves, sistemáticas y generalizadas en las regiones visitadas en el país. Los testimonios individuales y colectivos recibidos por los equipos de trabajo de la misión en las diferentes regiones, así como después de establecer reuniones con las diferentes autoridades territoriales y organismos de control, pudo establecer que el tratamiento dado por la Policía Nacional y las fuerzas militares hacia la protesta social es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados. Es decir, se utilizan técnicas de combate con el objeto de lesionar y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno. La misión identificó 3 actores quienes son presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos. 1. La fuerza pública, compuesta por la Policía Nacional, el ESMAD, fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República. 2.
paramilitares que actúan en connivencia con la fuerza pública, en algunos casos. Y 3, personas civiles armadas que actúan en conjunto con fuerza pública. Dentro de estas hipótesis existe el claro señalamiento en contra de funcionarios públicos, entidades públicas y por ende el Estado, lo que permite identificar un fenómeno de criminalidad y violencia estatal. Elementos institucionales sobre la fuerza pública. En Colombia, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Defensa. Esta vinculación ha implicado la militarización de la policía, que ha estado involucrada directamente en el conflicto armado colombiano y en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, dicha militarización ha condicionado la manera en que la policía se relaciona con la protesta social. No se comporta frente a esta como un cuerpo civil capacitado para lidiar con los enfrentamientos estigmatizante y criminalizante de la protesta. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, es la entidad de la policía encargada del control de disturbios y de multitudes, y encarna como ninguna otra institución la relación estigmatizante y criminalizante. La Justicia Penal Internacional, adscrita al Ministerio de Defensa, es la encargada de investigar y sancionar las posibles faltas que cometan los efectivos de la fuerza pública en el marco de los actos en servicio. Sin embargo, se trata de una institución que carece de la confianza ciudadana debido a la impunidad y a la falta de autonomía e independencia. El accionar de la fuerza pública se ha expresado en 1. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, caracterizado por disparos a corta distancia de forma horizontal y apuntando al tercio superior del cuerpo, especialmente al rostro y la cabeza de quienes se manifiestan. 2. La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad contra la salud y la vida. Se constató el uso de proyectiles hechizos que contienen perdigones, canicas, clavos, puntillas y material cortopunzante, empleados para causar el mayor daño posible a la población civil. 3. Se documentaron casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD. 4. Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras y defensores de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la fuerza pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesia y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones. 5. Montajes judiciales, implantación de pruebas y abusos o abusos de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes. 6. Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente jóvenes y personas manifestantes, aun cuando estos estaban resguardados en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridos. 7. Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y o líderes y lideresas. 8. En algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el eje cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados, que en convivencia con la fuerza pública atacan con armas de fuego de largo y corto alcance a los y las manifestantes. Este modo de operar no es espontáneo, sino sistemático y redunda en causar terror en los diferentes sectores sociales, diezmar la protesta y causar el mayor daño posible. También se identificaron los siguientes patrones de acciones sistemáticas y generalizadas de violación a los derechos humanos. 1. Homicidios selectivos. 2. Lesiones personales. 3. Tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. 4. Lesiones oculares. 5. Agresiones con arma de fuego. 6. Violencias basadas en género. 7. Violencia sexual.
8. Detenciones arbitrarias e ilegales. 9. Judicializaciones arbitrarias. 10. Desapariciones forzadas. Y 11. Estigmatización, señalamiento y persecuciones. Adicionalmente, las causas de amenazas, hostigamientos y vulneraciones reiteradas de derechos humanos ha implicado que la mayoría de las víctimas tengan temor a denunciar o incluso asistir a recintos hospitalarios para tratar sus lesiones por miedo a represalias institucionales, paramilitares o de la fuerza pública, ya que muchas personas han sido objeto de señalamientos, persecuciones, hostigamientos, asesinatos o amenazas de muerte o desaparición. Ante este panorama, el derecho de acceso a la justicia y asistencia médica con garantías constitucionales establecidas se diluye por completo. Soy Lisa Haugard del Latin America Working Group y yo voy a hablar sobre los sectores afectados por la actuación de la fuerza pública y otros actores y la respuesta dura del Estado en el marco de las protestas. Como Miriam está explicando, nos entrevistamos en cada región con jóvenes, con sectores involucrados en las protestas y con organizaciones de sociedad civil. Hablamos con víctimas, testigos, familiares y abogados de víctimas y con organizaciones de sociedad civil, personas individuales y comunidades que estaban intentando ayudar. En la juventud que habían participado en las protestas, vimos un enorme deseo de mejorar su comunidad y su país, una desesperación económica y social por falta de acceso a la educación, a la salud y al trabajo, que siempre existía, pero fue empeorado por la pandemia. Vimos una creatividad y una tremenda capacidad organizativa y solidaria. Pero también vimos los que estaban enfrentando la violencia de la fuerza pública que Matías acaba de contar. Los jóvenes nos mostraban sus cicatrices, las cicatrices de las balas y otros proyectiles que habían recibido en sus cuerpos. Pero los cicatrices en sus cuerpos no son los únicos cicatrices. También los jóvenes están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la fuerza pública y otros actores. Muchos líderes son víctimas de seguimientos y observamos judicializaciones que parecían realmente injustas por parte de la fiscalía por cargos exagerados con posibles penas durísimas. Y estamos preocupados por la manera en que estos casos están llevando a la justicia sin justicia. Y tememos lo que viene por estos jóvenes. No hay diálogo a nivel nacional en muchas regiones y no vemos en este momento cambios de la política o de la actuación de la fuerza pública que nos dan la esperanza de tener las garantías para la protesta. En términos de otros sectores afectados, las comunidades indígenas y afro han sido una parte importante de las movilizaciones y también han sido víctimas de reacción de la fuerza pública y también de civiles armados. En Cali, por ejemplo, jóvenes afro han participado para expresar sus demandas y han sido víctimas de balas y gases lacrimógenas. Los pueblos indígenas han participado de manera organizada y rigurosamente pacifista en las movilizaciones y han sido blancos de agresión de parte de la fuerza pública y civiles armadas. Las mujeres y la población LGBT Q+ ha sido afectado directamente. En el caso de las mujeres, identificamos distintas formas de violencia sexual y otras violencias basadas en género como formas de impedir el goce efectivo de los derechos de las mujeres a ser parte de las manifestaciones públicas y de participar en la política. Registramos casos de acoso sexual, tocamientos con connotación
connotación sexual, no senos y vagina, y amenazas de violación como una forma de tortura psicológica. Las mujeres han enfrentado acoso sexual por parte de la fuerza pública y manifestantes. Y la población LGBTQIA+ también ha sido afectado con diversas formas de violencia en el contexto de la movilización y en capturas y detenciones. También hay redes de personas que están tratando de rodear y proteger los manifestantes y quienes están arriesgando sus vidas por hacerlo. Defensores de derechos humanos, periodistas, brigadas médicas, otras organizaciones de la sociedad civil. Queremos reconocer la valentía y el compromiso de estas personas en todas las regiones del país que hemos visitado. En términos de y ellos realmente están en peligro. En términos de las defensores de derechos humanos y los periodistas, la misión se reunió con defensores quienes habían recibido constantes amenazas, hostigamientos y seguimientos por parte de la policía y otros actores. A veces los familiares de los defensores son seguidos y amenazados. Defensores reportaron que miembros de la policía dispararon contra defensores llevando que estaban llevando sus chalecos con identificación en las protestas. Recibimos información de que la policía no deja entrar defensores de derechos humanos en estaciones de la policía para ver la situación de los detenidos y que había oportunidades en las que han sido detenidos cuando han visitado personas en el marco de su labor. Nos reunimos con miembros de medios alternativos quienes encontraron con algunas de las mismas dificultades. Habían recibido amenazas, disparos contra ellos, hostigamientos y seguimientos. Por primera vez, algunos periodistas han decidido usar cascos con identificación para su protección. Y también reunimos con brigadas médicas, personas voluntarias que estaban tratando de ayudar en medio de las protestas día y noche para ayudar a la gente, sobre todo la juventud que estaban siendo afectados. Y esas brigadas médicas han recibido una violencia contra ellos que realmente es sumamente preocupante. También balas vivas, gases lacrimógenas, la policía interviniendo, la policía no dejando a ellos a ayudar con los heridos. Entonces, esta cuestión de los ataques contra las brigadas médicas es sumamente preocupante. En general, estamos preocupados por los mismos jóvenes y las personas indígenas, afro o de organizaciones de sociedad civil que han estado en las protestas y para las protestas que vienen. Y también por todas las personas que están tratando de rodearlos y protegerlos y tienen sus propios derechos violados. Gracias. Buenos días, mi nombre es Félix Ovejero, represento a Comisiones Obreras de España en esta misión y voy a enumerar las recomendaciones que en función de los hechos o fundamentadas en los hechos y las personas con las que nos hemos entrevistado hemos realizado. Son 50, cerca de 50, no voy a enumerar todas, pero sí las más principales. Exigimos al gobierno colombiano el cese de la represión de la protesta y de toda la población que participe y apoye a las manifestaciones. Que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de derechos humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones. Que se detengan los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra las personas que lideran la protesta y contra quienes adelantan acciones
de defensa de derechos humanos, de primeros auxilios y de solidaridad. Que el Gobierno derogue el decreto 575 de 2021 de asistencia militar. Que se desista de la modificación normativa del decreto 003 de 2021 que busca criminalizar los cortes de ruta. Que el Gobierno nacional garantice el derecho a la protesta y asegure que la fuerza pública y las Fuerzas Armadas cesen sus actuaciones en las violaciones de derechos humanos. Manifestamos nuestra preocupación ante las manifestaciones del 20 de julio, del 7 de agosto y las que probablemente continúen. Exigimos al Gobierno de Colombia que libere inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente. Que elabore un registro que contenga el número de personas detenidas desde el inicio de la protesta, el número de personas capturadas por orden judicial o en traslado por protección, los centros donde fueron trasladados y la duración de la privación de la libertad. En los casos de la desaparición forzada de personas, reconocer, activar e implementar el mecanismo de búsqueda urgente para dar inmediatamente con el paradero de las personas que aún continúan desaparecidas. Que se abstenga de obstaculizar los diálogos necesarios en los niveles locales y regionales. Urgimos a que el Gobierno colombiano reinicie un espacio vinculante de diálogo a nivel nacional. Exigimos que se reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco del paro nacional. Que las investigaciones por estas violaciones se lleven a cabo por instancias jurisdiccionales de orden civil y no en la justicia penal militar. Que se adopten medidas efectivas para desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares e impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil, especialmente a personas que se manifiestan, que defienden los derechos humanos, la prensa y las misiones médicas. Exigimos a la comunidad internacional y otras instancias multilaterales de derechos humanos que presten especial atención de prevención, vigilancia y exigencia al respeto de los derechos humanos antes, durante y después de las movilizaciones. Que la comunidad internacional apoye aún más a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas, brigadas de salud, iglesia, instancias no gubernamentales, que puedan seguir realizando su labor de defensa, promoción y protección de derechos humanos y apoyo humanitario. Que la comunidad internacional exhorte al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de la CIDH incluidas en el informe de su visita a Colombia en junio de 2021. Exigimos también al Estado colombiano que desmilitarice y reforme de manera estructural la policía a fin de llevar a cabo la demandada disolución del SMAT. Que garantice mecanismos de justicia seguros, accesibles e imparciales que posibiliten las denuncias ciudadanas por violaciones de derechos humanos. Que se garantice los derechos de las víctimas al acceso a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición de acuerdo a los estándares internacionales. Que cumpla todos los protocolos internacionales firmados por el Estado de Colombia que garantizan los derechos de los grupos vulnerables. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de adoptar medidas de censura. Cumplir el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia o que sugieran que la población actúa de manera indebida o ilegal. También exigimos a la comunidad internacional, en este caso a la Unión Europea, que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Demandamos a estados y organismos financieros internacionales que se abstengan de autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia
que ha sido cuestionado gravemente en su estatus de institucionalidad democrática, cumplimiento de las leyes en tanto mantengan su desacato a las recomendaciones internacionales y siga cometiendo las serias vulneraciones a las libertades fundamentales. Abstenerse de contribuir a la financiación de sectores y empresas que en Colombia amenazan los derechos fundamentales, incluidas aquellas que estigmatizan y promueven la represión violenta de la protesta. Queremos que se promueva la activación de las cláusulas suspensivas en caso de violación de los derechos de los diferentes tratados de libre comercio e inversiones suscritos por Colombia, incluido el de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Pedimos que se incremente la cooperación internacional destinada a organizaciones de la sociedad civil. Queremos que se haga un seguimiento puntual a los fondos de cooperación internacional para que no se destinen a la represión de la protesta y a las violaciones de los derechos humanos. Exigimos a las empresas que producen, transforman, comercian e invierten en Colombia que implementen la debida diligencia con miras a garantizar efectivamente que se respeten los imperativos de todos y cada uno de los derechos humanos, especialmente en este contexto los derechos de protesta y los derechos laborales. Que se abstengan de participar, permitir o promover la represión violenta de la protesta y las graves violaciones a los derechos humanos. Que detengan los despidos de trabajadores y trabajadoras por su participación en la protesta y se reintegren a quienes fueron despedidos. Y por último, señalar que las empresas propietarias de las redes sociales deben respetar la libertad de expresión y adoptar medidas para evitar la censura sobre contenidos relacionados con las protestas y las graves violaciones de los derechos humanos. En el marco de lo que hemos visto y estas recomendaciones, la misión internacional nos comprometemos al seguimiento de los avances en las recomendaciones que hemos realizado. El seguimiento de las acciones urgentes será entregado en agosto en conjunto con nuestro informe completo y para las demás recomendaciones se entregará en un plazo adecuado.